Buenas tardes, mi nombre es Leider Montes y vengo a hablarles sobre tres tipos de soldadura: FCAW, GMAW y GTAW. La primera que vamos a ver es GTAW, soldadura MIG-MAG. Es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible. El arco se produce mediante un electrodo formando por un hilo continuo las piezas a unir, quedando en este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte, soldadura MIG, o por un gas activo, soldadura MAG. La soldadura MIG-MAG es intrínsecamente más productiva que la soldadura MMA, donde se pierde productividad cada vez que se produce una parada para reponer el electrodo consumido. El uso de hilos sólidos y tubulares ha aumentado la eficiencia de este tipo de soldadura hasta el 80 y 95%. Vamos a ver las ventajas. Una de las ventajas es que se logran tasas de deposición bastante más altas que la de soldadura por arco de metal protegido. La otra es la velocidad de la soldadura son más altas con la soldadura por arco de metal protegido gracias a la alimentación continua del electrodo y a las mayores tasas de deposición del metal de aporte. Como la alimentación del alambre es continua, es posible depositar soldaduras largas sin parar y volver a comenzar. Estas ventajas hacen el proceso ideal para las aplicaciones de soldadura en alto volumen de producción y automatizadas. Esto se ha hecho cada vez más obvio con la llegada de la robótica, donde GMAW ha sido el proceso predominante. Vamos a ver las limitaciones de la soldadura GMAW. Como en cualquier proceso de la soldadura, hay ciertas limitaciones que restringen el uso de la soldadura por arco metal y gas. Entre ellas están las siguientes. El equipo de soldadura es más complejo, más costoso y menos transportable que el SMAW, o sea, con electrodo revestido. GMAW es más difícil de usar en lugares de difícil acceso porque la pistola soldadura es más grande que un portaelectrodo de un arco de metal protegido. Y la pistola debe estar acerca de la unión entre 10 y 19 milímetros para asegurar que el metal de soldadura esté bien protegido. El arco de soldadura debe protegerse contra corrientes de aire que puedan dispersar el gas protector. Esto limita la aplicación en exteriores a menos que se coloquen barreras protectoras alrededor del área de soldadura. Los niveles relativamente altos de calor radiado y de la intensidad del arco pueden hacer que los operadores se resistan a utilizar el proceso. Vamos a ver el equipo de MIG-MAG. El equipo básico para cualquier instalación de GMAW consiste en lo siguiente: pistola de soldadura enfriada por aire o gas o agua, unidad de alimentación del electrodo, control de la soldadura, fuente de potencia para la soldadura, suministro regulado de un gas protector, suministro del electrodo, cable y mangueras por interconexión, sistema de circulación de agua para sopletes enfriados por agua. Ahora vamos a ver el proceso FCAW y su definición. Es un proceso de soldadura de arco eléctrico que utiliza el arco formando entre un electrodo alimentado continuamente, que es el metal de aporte. El charco de soldadura, el proceso emplea gas que proviene de ciertos componentes del fundente que está contenido dentro del alambre tubular, para proteger el metal líquido cuando el arco está encendido, o con protección adicional proveniente de un gas suministrado externamente y sin la aplicación de presión. Durante el enfriamiento y solidificación del metal de soldadura depositado, la protección se hace con escoria. Aquí vamos a ver cómo se utiliza el proceso FCAW. La pistola contiene la boquilla de contacto que es la que energiza el alambre de electrodo. La pistola pueden ser enfriadas con aire o con agua, generalmente cuando la corriente de soldadura excede los 500 amperios.
El propósito de la unidad de alimentación es traccionar, jalar y controlar la salida del alambre continuamente hacia el arco a una velocidad constante establecida previamente. Cuando se utiliza gas de protección suministrado externamente, se emplea un cilindro que lo contiene y el sistema debería tener un flujómetro corrientes y voltajes. Para el proceso FCW, las fuentes de potencia son más robustas. Por lo general se emplea una fuente de potencia de voltaje constante del tamaño apropiado para fundir el electrodo con una rapidez tal que se mantenga el voltaje de salida o por siguiente no varía la longitud del arco preestablecido. Al igual que un par GMW, al aumentar la extensión del electrodo, la corriente de soldadura se reduce y viceversa, por lo que hay que ser muy cuidadoso al momento de realizar cambios. Vamos a ver el proceso GDAW. El proceso GDAW es uno de los procesos considerados uno de la soldadura por arco que permite un mejor control de las condiciones de operación. Es considerada una de las técnicas de soldadura más difíciles de aprender y perfeccionar. Como todas tienen diferentes ventajas y desventajas, y es adecuada para ciertas aplicaciones y totalmente inapropiada para otras. Una sigla significa Gas Tungsteno Arc Welding, o sea, arco de soldadura, y traduce como soldadura por arco eléctrico con electrodo de tungsteno y protección gaseosa. También es conocido en el medio común como TIG, que significa tungsteno inerte gas, que ya posee una zona de protección mediante un gas inerte que cubre un charco de soldadura y el electrodo no consumible de tungsteno que crea un arco y transfiere calor al metal base. El gas generalmente es argón, una mezcla de gas inerte que podrían ser argón y helio. No indispensable un metal de aporte, pero si se usa este, se coloca en el arco eléctrico logrando la fusión del mismo con el metal base. Las características. Se caracteriza por el empleo de un electrodo permanente de tungsteno aliado a veces con torio o circonio en porcentajes no superiores a 2%. El torio en la actualidad está prohibido ya que altamente perjudicial para la salud. Da la elevada resistencia a la temperatura del tungsteno, funde hasta 3400 grados Celsius, acompañada de la protección del gas. La punta del electrodo apenas se desgasta tras un uso prolongado. Los gases más utilizados para la protección del arco en la soldadura son el argón, el helio y las mezclas de ambos. La GDW probablemente no será su primera opción para soldar rápidamente materiales gruesos. Tampoco será su primera opción para materiales oxidados o que tengan residuos de fabricación. Por las barras de aportación de GDW no tiene los desoxidantes agregados que permiten que muchos electrodos de SMW y el alambre de soldadura GMW produzcan la soldadura exitosa bajo estas condiciones. Las ventajas: permiten soldar en toda posición y todos los metales, a saber aceros aleados, aluminio, magnesio, cobre, níquel y otros metales especiales, tales como el titanio. El circonio es impredecible para espesores finos, debido a que el electrodo de tungsteno y el material de aporte son independientes. Permite añadir solo la cantidad adecuada, evitando generar soldaduras con sobreespesores en accesorios con muy buenos aspectos. Genera un decapado de la capa de óxido que recubre los metales refractaria
en el caso del aluminio, mientras que el gas inerte evita la regeneración de la misma, lo que produce una soldadura limpia, sin escoria. No transfiere material a través del arco, por lo que no se producen salpicaduras. Permite al soldador ver bien la pileta líquida, con lo que podrá manejar. Mantiene el arco aún más baja corriente, se produce soldar una amplia gama de espesor y hasta 4 milímetros de espesores sin preparación de los bordes. Las limitaciones de la FCAW. Velocidades de deposición son menores que aquellas obtenidas con otros procesos de soldadura por arco eléctrico consumible, como lo es MIG-MAG o SMAW. Se requiere mayor habilidad del soldador con el electrodo revestido y MIG-MAG. Presenta bajas tolerancias a los contaminantes de los consumibles en el metal base. Las aplicaciones. Trabajo automotriz, incluyendo jaulas de seguridad, chasis y escapes. Aplicaciones de alto voltaje, de corriente alterna, incluyendo conductos. Aplicaciones de petroquímica y tuberías. Artes en metal y aplicaciones ornamentales. Mantenimiento y reparación, incluyendo herramientas y componentes de máquinas. Muchas gracias.